Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Nosotros estamos felices, contentos, ¿y sabes por qué, Daniel? ¿Por qué? Porque ya queda una semana menos para que termine la pandemia. No estoy segura. Yo también. Yo llevo ya no sé cuántos meses descontando, pero no sé hacia dónde. No sé hacia dónde descontaba. Para antes de las elecciones de Estados Unidos, para antes del final de año. Ahora vamos a poner nuestro reloj, digamos que en abril. ¿En abril? ¿No? Entonces, ¿Para quién? Febrero, marzo, abril, 3 meses. Para que esto ya esté bajo control. Sí, ¿no? Bajo Yo creo que control, sí. ¿tú crees? Yo Porque, creo que sí. por ejemplo, aquí en el sur de California van a empezar a vacunar a partir de los 65 años, ¿no? ¿A partir de los 65 años de edad o dentro de 65 años? Porque al ritmo que van uno no sabe. Edad, ¿no? En el próximo mes de febrero, creo, ¿no? Sí. Existen los meses del año ya, Sí, no sí. sé, sí, Han pero- empezado ya a vacunar aquí en el sur de California a gente mayor de 65 Sí, años. pero es que hablaba con mi familia en España y me decían que van a empezar a vacunar a partir de los 80 años. Y yo me quedaba como, bueno, a este paso... Sí, sí. no En les España toca. poco más y empiezan a vacunar a Claro, partir es de que, los 100 claro, años. la esperanza de vida ya en España es muy elevada, entonces han empezado con los de 90. Bueno, a la velocidad que vamos, a los 18 cuando les toque ya están casi en los 80. No, ya hay otra pandemia. Pero bueno, estamos contentos y deseosos de que ya termine esto. Pero mientras tanto, pues aquí en el punto de encuentro vamos a empezar a analizar otra de las premisas de los antivacunas. Esta semana vamos a hablar si la vacuna del COVID-19 es transgénica. Nada más y nada menos. Vamos a ver, no vaya a ser que la vacuna nos convierta en Robocop. No lo sé, a lo mejor a alguno no le vendría mal, la verdad. Pero bueno, hoy empiezo con una frase de Aristóteles que decía así: si hay una solución, ¿por qué te preocupas? Si no hay solución, ¿por qué te preocupas? Eso lo decía mi padre constantemente. Pues mira, no era de tu padre, era de Fíjate, Aristóteles, yo fíjate. toda mi vida que me pensé que era de mi padre. ¿No será que mi padre era Aristóteles? Pues casi tenía 90 años. No. Bueno, la verdad es que, pues con esto del COVID-19 nuestra cabeza, pues no para de estar influenciada por constantes argumentaciones, también muy dispares, ¿verdad? Y Sí. muchos de ellos falsas, y que generan mucho miedo y contradicción. Y si no, que se lo digan a Aditya Singh. ¿Tú sabes quién es este? No. Te vas a quedar patidifuso. Es indio, pero nada Es más. indio, es un joven de 36 años que es de nacionalidad india, pero que reside aquí en los Estados Unidos y que, atención, ha estado viviendo 3 meses escondido en un área restringida del Aeropuerto Internacional sí. O'Hare de Chicago. El sábado pasado, por ahí, fue cuando lo descubrieron. Así es que 3 meses. Y él, el pobrecito mío, aseguró a las autoridades que tenía miedo a volar para regresar a su residencia aquí en California, en concreto aquí en Orange County, donde nosotros estamos haciendo este programa, para que vean cómo anda por aquí Este no es el vecino la pandemia. Que hace tiempo que no le veo pasar por aquí. Pues fíjate, el hombre subsistió a base de la comida que le daban los viajeros y con una acreditación falsa, bueno, pues que fue reportada como que estaba perdida por octubre. Pues fíjate. Así que, pues, al más puro estilo Tom Hanks en la total. terminal, ¿no? Y la verdad es que, no sé, yo me planteo, no sé si es sobresaliente la noticia de que este chico estuvo viviendo ahí en la terminal o el fallo en el sistema de seguridad de O'Hare, porque Dios mío, 3 meses un señor viviendo ahí dentro y que nadie se diera cuenta. Es como es que perdí. Es que ¿dónde está la siguiente terminal? Es que me están cambiando la puerta en Valga cada 2 por 3. Sí. Pero fíjate que todo esto del COVID, pues no deja de activar nuestra cabeza con mecanismos de preocupación, porque nosotros tenemos una necesidad de adaptarnos emocionalmente, ¿no? Pero claro, es que por un lado está la preocupación del virus y la preocupación real. Vamos a ver, es una enfermedad que produce una serie de sintomatología, que puede ser grave, que puede ser mortal. Eso, bueno, pues nos genera un poco de angustia, ¿verdad? Luego todos los problemas económicos, los problemas sociales que está generando esta crisis sanitaria. Y luego, cuando parece que ya tenemos una salida con esto de las vacunas y podemos estar tan exultantes como Daniel y yo en este día, de repente llegan los antivacunas y nos llenan sobre todo las redes sociales
con unos argumentos totalmente... Peregrinos. Pues tú lo has dicho. Así es que eso nos genera una ansiedad que de verdad muchos de nosotros no podemos. Así Sí, es además que... es increíble porque incluso, Raquel, hay gente dentro de la profesión médica que están siendo, que al final no están seguros de nada. Por un lado tenemos una falta de información por parte de las autoridades en diferentes países, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos las campañas antivacuna que parece que han decidido que nos muramos. Directamente, ¿no? Sí, porque por ahora la única salida a la pandemia es o una inmunidad de grupo a un coste de un 1% un 0,5% a lo mejor de mortalidad en la población total, o las vacunas, o implementar las vacunas para generar una inmunidad de forma artificial. Estas son las dos salidas, y si no, pues podemos pasarnos con esta pandemia durante años y años y años, sobre todo si, como dicen algunos, la inmunidad contra el SARS-CoV-2, igual que para otros coronavirus, es algo temporal y dura 1 o 2 años. Si no, podemos estar aquí. ¿Qué tienes, el COVID otra vez? ¿Pero no lo tuviste hace 2 años? Sí, en aquella parte me quedé sin función en un pulmón, ahora me toca una pierna. Qué bonito, qué bonito. La tercera vez que me dio me engangrenó el pie. O sea, es como, ¿sabes? Vamos a parar esto, ¿no? Aunque hay también voces muy acreditadas, epidemiólogos. Y esto es algo interesante, ¿no? Y hay que empezar a pensar también, es como dos personas se están pegando, pueden estar pegándose durante un tiempo determinado y al final aprenden a coexistir. Esto a nivel de especies también ocurre. Y el virus es bastante mortal, ¿de acuerdo? Pero por ahora no sabemos pararlo. En el momento en que lo empecemos a parar, cuando el virus deje de ser mortal, dejaremos de gastar tanta energía parándolo. Con lo cual es posible que en un momento determinado se genere algún tipo de cepa suave que esté en población, que produzca un resfriado suave, como otros tipos de coronavirus, y que a la vez dé inmunidad contra, contra las variantes más patogénicas de la enfermedad. Esto dicen que a lo mejor en 5 años, pues al final ha ido mutando el virus y al final se convierte en un resfriado más. Pero, hombre, a mí me gustaría acabar con esto antes, ¿no? Pues vaya historia, ¿no? Sí. Vaya dolor de cabeza que nos está dando el SARS-CoV-2, Sí, ¿no? es uno de los síntomas, sí. Pero Daniel, es que son tantos los argumentos que vienen a nuestra cabeza que es normal que tengamos miedo. Pero como decía Roosevelt, lo único que tenemos que temer es al miedo mismo. Y yo voy a alegar una frase de Conde de Rivaro, poeta francés, que decía que la preocupación es un juicio que espera las pruebas. Así es que ahora mismo, aquí en Punto de Encuentro, vamos a poner las pruebas sobre la mesa y vamos a demostrar si sí o si no la vacuna del COVID-19 es transgénica. ¿Empezamos, Daniel? De acuerdo. Primero, estoy cansada de ver sobre todo respuestas de gente antivacuna que lo primero que te dicen es que no te pongas la vacuna porque después de que una persona se vacune dejará de ser humano y pasará a ser un ser transgénico. O transhumano. O transhumano, pero bueno, al transhumanismo no creo que lleguen todavía. El caso es que mucha gente está manejando este tipo de vocablo o forma de hablar, pero a lo mejor ni siquiera saben qué significa esto. Entonces, ¿qué es un transgénico, Daniel? Bueno, pues un transgénico significa cuando tú tomas un gen de una especie y lo insertas en el genoma de otra especie, de tal manera que ese gen forma parte de la información genética que esa persona lleva. Por no ejemplo, solo lleva, pasa por ejemplo y se hace en experimentos de laboratorio en que tú puedes tomar un gen de una especie y ponerlo al otro. Por ejemplo, ratones transgénicos para investigar la función de un gen determinado. Entonces lo que puedes hacer es un transgénico en el cual tomas el gen humano y lo metes dentro del ratón. ¿De acuerdo? Y después lo que haces el gen humano, lo generas diferentes ratones con diferentes mutaciones y estudias el efecto de las mutaciones sobre la función del gen. ¿De acuerdo? Transgénicos, por ejemplo, son plantas transgénicas a las cuales se han manipulado para que en su genoma lleven un gen que codifique para algún tipo de resistencia a algún tipo de plaga. Por ejemplo. Entonces lo generas y después va dentro del genoma, va dentro del ADN, va dentro de la semilla, de tal manera que la planta que tú plantas y todas las que salgan, pues todas llevarán ese transgénico. Es la definición de transgénico, tiene que ver con que el gen esté y se integre, se inserte en tu material hereditario de forma constante. Eso es lo que es transgénico. O sea, necesitas 2 especies. 2 especies.
Ahora pasamos a la vacuna del COVID-19. Claro, ellos lo que ¿Es vienen a decir transgénica? es que están metiendo primero el virus y la secuencia del virus lo están metiendo dentro de tu genoma y que lo vas a tener siempre en tu genoma. Pero vamos a ver, ¿el virus es una especie? No, el virus no es una especie. Entonces, Pero el gen, ajá. cuando tú haces las vacunas de nueva generación, sí, es un trozo del gen que codifica para la proteína de espiga del virus. Ellos lo que dicen es que estás metiendo ese gen en tu genoma de forma constante y que lo vas a llevar siempre contigo y que incluso lo puedes pasar a tu descendencia, lo cual es absolutamente falso. Entonces, ¿está bien utilizar el término transgénico en la Es vacuna? total y absolutamente falso. Y si quieres, te cuento un poquito para que entiendan nuestros oyentes y nuestros televidentes, entiendan un poquito de en qué consiste, ¿no? Y también sepamos dónde estamos situados ahora mismo en tema de las vacunas, cuántas hay, porque a veces dicen, la vacuna es transgénica. ¿Qué vacuna? Hay un montón de vacunas, hay casi ya 100 vacunas, ¿de acuerdo?, generadas en todo el mundo, de las cuales hay 10 de ellas que ya se están utilizando, aprobadas o en fase preliminar, pero hay 10 de estas vacunas que se están utilizando. Y todos conocerán pues ya la famosa con diferentes tecnologías, la de Pfizer BioNTech, la de Moderna, que es el tipo ARN, tenemos la de Oxford AstraZeneca o la de CanSino, que es de tipo DNA, tenemos la de Novavax, que vendrá dentro de poco, que es de tipo de proteína, y después tenemos una serie de vacunas, 3 chinas y una india, que son las típicas vacunas con virus atenuado, que son las clásicas vacunas de toda la vida, ¿de acuerdo? Y cuando llega la controversia, porque este nuevo tipo de vacunas no es cierto que nunca se haya ensayado, las de tipo ADN se utilizan en vacunas de muchos de nuestros perros y gatos los vacunan con ese tipo de tecnología y a resultados no da ningún tipo de problema, lo hubiéramos visto ya, ¿no? Pero claro, la gente pues me da un poquito al miedo a lo nuevo y aprovechado por los antivacunas para sembrar Más miedo, miedo para todavía, ¿no? sembrar temor y para básicamente poner en nuestras cabezas cosas que no son, sacan las cosas de contexto. Incluso tienes a gente, disidentes de la clase médica y científica, gente que no tiene ningún tipo de prestigio profesional y ningún tipo de ética profesional que aseguran que las vacunas son transgénicas. Se hacen llamar doctor, doctora o X o Y, pero esta gente son verdaderos mentirosos. Para que entendamos un poquito cómo son estas vacunas, lo que hemos de entender primero es cómo se genera una inmunidad, ¿vale? Porque lo que hacemos con la vacuna es imitar la respuesta de nuestro sistema inmunológico contra algo extraño que es el virus. Cuando el virus llega a nuestro organismo, lo que hace es entrar, se multiplica, y hay una serie de células, que son células que lo que hacen es atrapar el virus, cortarlo en trocitos, y presentar lo que se llaman antígenos, que son partes del virus que puedan servir para que otras células, ¿de acuerdo? Otras células lo reconozcan como extraño y generen dos respuestas. Una de un tipo, células que puedan reconocer esos trocitos extraños como algo que no es de nuestro organismo y son células tipo linfocitos. Y por otro lado tenemos la generación de anticuerpos. Se generan anticuerpos contra estos, lo que se conocen como antígenos o trocitos del virus. Estos trocitos del virus lo han hecho células de nuestro organismo cuando somos infectadas porque toman el virus y lo cortan en trocitos y lo muestran fuera. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo con las vacunas es que imitamos este sistema. Lo más sencillo, las típicas vacunas de virus atenuado o virus incluso inactivado. Lo inactivan o lo atenúan. Y lo que hacen es que lo inyectan, y entonces tu organismo reconoce partes del virus y funciona parecido a lo que es un virus real. Pero el tema es que el virus, salvo que tengas un problema con el virus atenuado, pero en principio no te va a causar toda la patología. ¿De acuerdo? Por otro lado está que en vez de hacer eso, lo que haces en laboratorio, generas trocitos de una proteína del virus. Está pasando con la vacuna de Novavax, que yo creo que en 1 o 2 semanas va a sacar resultados de fase 3, ensayos de fase 3. Entonces lo que se hace es, se piensa que a lo que están generando la mayor parte de las vacunas, la diana de la mayor parte de las vacunas, es la proteína S o proteína de espiga, que es la proteína que está en la superficie del virus y que le es necesaria al virus para unirse al receptor de membrana, que es el AC2, y entrar en forma de llave dentro de las células.
Entonces saben que esta proteína es fundamental. Han hecho estudios y saben que no acepta mucha variación. De tal manera que dicen, bueno, pues vamos a generar trocitos de esta proteína de espiga. Novavax lo que tiene son trocitos de proteína que lo que harán, ya está en fase 3 y se ha probado, pues se te inyectan trocitos de proteína del virus. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo reconoce los trocitos de proteína, genera anticuerpos, de tal manera que cuando llegue el virus real, ya tiene montado un sistema inmunológico que lo reconoce como extraño y lo frena antes de llegar. No deja que entre dentro de casa, sino que lo frena en la puerta. ¿De acuerdo? Y después tenemos lo que son las vacunas de nueva tecnología, que son las que traen todo este revuelo. Uno pensará, ¿por qué se han generado las vacunas de nueva tecnología? ¿Por qué las vacunas que están en proceso son vacunas de nueva tecnología? Muy sencillo, porque son muy sencillas, se hacen de forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Lo único que necesitas es un ADN que lo puedes sintetizar en el laboratorio, o un ARN, muy sencillo de hacer, y en cuestión de un mes puedes tener diseñada la vacuna, mientras que las vacunas de virus atenuado necesitas estar produciendo el virus en laboratorio, con cuidado, unas condiciones determinadas. ¿En qué consisten las dos? Es que te inyectan, ¿de acuerdo? Lo que se te inyecta es un ADN o un ARN en tus células. Y lo que haces, en vez de inyectarte la proteína, un trocito de proteína, por ejemplo, vuelves a tener, te inyectan ARN y ADN. ¿Qué ocurre con este ADN o ARN? Entra dentro de las células y lo que hacen es, por ejemplo, las vacunas de ARN, este ARN lo que es codifica o tiene información para un trocito de la proteína de espiga. De tal manera que cuando entran nuestras células toman el ARN como si fuera un ARN suyo y lo que hacen, lo leen. Los ribosomas lo leen y lo traducen de ARN a un trocito de proteína. Este trocito de proteína sale fuera de la célula y funciona parecido a lo que son las otras vacunas. Un trocito de proteína al cual el sistema inmunológico lo reconoce y monta toda una respuesta, una memoria contra este trocito de la proteína. Ahora, la controversia viene cuando los antivacunas dicen que al inyectarte un ARN, este ARN va a pasar a tu genoma. Entonces, déjame que me centre un poquito en las que son las de ARN. Pero una cosa que nos quede clara a todos. No se llaman transgénicas, No. Tipo de... Son recombinantes, se llaman recombinantes porque se conoce como técnica recombinante a todo aquello que se hace en laboratorio. Tú esto lo generas en laboratorio. El ADN lo haces en laboratorio. ¿De acuerdo? Por eso es recombinante. Pero no recombina en tu cuerpo. Cuando a ti te inyectan en el brazo la vacuna de ARN, por ejemplo, el ARN entra dentro de las células, ese ARN, ¿de acuerdo?, pasa a trocito de proteína y generas la respuesta inmunológica. Pero ese ARN, ¿de acuerdo?, no tiene capacidad de multiplicarse dentro de tus células. No es como un virus que se replica, igual que pasa con los ADN. No se replica. Lo único que se queda dentro de la célula, se lee, se genera proteína que dura unas horitas. El ARN es muy inestable, con lo cual dura nada más que unas horas y no se integra en tu genoma. Entonces lo que se hace es se inyecta el ARN con un poquito de lípidos, de grasas, para que pasen dentro de la célula. No pasa dentro de tu núcleo. Y aunque pasase dentro de tu núcleo, el ARN no es ADN. El ARN no se puede insertar en tu ADN de tu núcleo. De hecho, no tenemos la enzima necesaria, los humanos, para retrotranscribir un ARN en ADN. O sea, hay muchos pasos en los cuales es imposible que esto ocurra. El ARN no pasa al núcleo, el ARN no se retrotranscribe, el ARN, incluso las vacunas de ADN tampoco, de acuerdo que es un paso más abajo, tampoco pasa al núcleo, tampoco pueden insertarse dentro del genoma. ¿De acuerdo? Así que lo que te quiero decir es, no hay forma de que las vacunas de ARN o las vacunas de ADN, ¿de acuerdo?, pasen o puedan generar organismos transgénicos. Así que, Daniel, con todo lo que nos estás explicando, y yo quiero que le queden bien claro a los que nos están escuchando, ¿son transgénicas las vacunas del COVID-19? Las vacunas del COVID-19 no son transgénicas porque no tienen forma de insertarse en nuestro genoma. Así de claro. Así de claro. Y esto cualquier persona con un cierto conocimiento de biología molecular o de genética te lo podría decir. No hace falta que se fijen en mí, sino gente que sepa. No a gente que lo que está haciendo es hablar para los antivacunas, ya sabes, este tipo de teorías que sostienen, ¿no? Y en cuanto a los efectos secundarios, porque es algo que también preocupa,
Tú has dicho que es algo muy localizado y que no va a generar unos efectos secundarios, mucho menos a la larga, que sean importantes, Claro, ¿no? sí. Entonces, quiero que traigas calma, ¿no? Estamos hablando durante el programa sobre el miedo, sobre todos los argumentos que vienen a nuestras cabezas, y lo que necesitamos ahora es calma para poder pensar y tomar la decisión correcta. Así es. ¿Tenemos que temer a esos efectos secundarios? Mira, lo primero, las vacunas que se van a inyectar son vacunas que han pasado una serie de controles. Por ejemplo, las vacunas de ARN, Pfizer y Moderna, no se puede inyectar a niños. ¿De acuerdo? Así que no se va a inyectar a niños. Ahora, lo que ocurre con estas vacunas de nueva generación es que son vacunas bastante potentes. Hemos hablado anteriormente. A gente que tenga problemas de que tiene alergias muy fuertes o reacciones anafilácticas, tienen que ser prudentes. ¿Qué es lo que se ha de hacer? Si se van a poner la vacuna, se van a poner la vacuna y hay que dejarles como media hora o una hora en observación para saber que no le ha dado una respuesta anafiláctica. Si le da una respuesta anafiláctica, ¿qué se hace? Pues hacer tratamiento que hubieran hecho de cualquier otra manera, con una inyección de epinefrina. De hecho, la gente que ha tenido respuestas así, pues son personas que de hecho ya van con una inyección de epinefrina en el bolsillo, ¿de acuerdo? Al cabo de un mes, de 2 meses, 3 meses que la gente se ha vacunado, O sea, te no ha puedes habido quedar efectos tranquilo, secundarios, ¿no? no va a haber efectos No, de secundarios, repente no queda vas a nada de la mutar vacuna. en un ser mucho más bello. No va a quedar nada de la vacuna en tu Ok. organismo al cabo de unas horas. Qué preocupación tenemos de mutar, ¿verdad? Sí, tenemos una Somos tan tremenda... perfectos. Sí, tiene gracia porque después nos comemos cualquier tipo de porquería con no sé cuántos conservantes, vivimos en vidas que son totalmente artificiales, cambiamos nuestro metabolismo, eso sí que produce cáncer, eso sí que produce cambios en nuestros genes. Y ahora nos preocupamos muchísimo por una vacuna que va a salvar vidas. Porque lo que van a hacer estas vacunas es salvar vidas. Y lo vamos a ver. Empezamos ya aquí en Estados Unidos a vacunar a la gente de más de 65 años, que son la mayor parte de la gente que fallece. Bien, posiblemente dentro de un mes ya hayan recibido todos la primera dosis. Y al cabo de 2 meses, la segunda dosis, con lo cual sean inmunes. En 2 meses vas a ver como la mortalidad, comparado con casos, Claro, va a en bajar Estados Unidos va a estar en de una niveles forma bajísimos. tremenda, ¿no? Claro. No va a estar en un 1%, va a estar en un 0,2%. Claro. Y es cuando vamos a ver y nos vamos a dar cuenta, también la gente que tiene miedo, de que las vacunas Funcionan, salvan ¿no? vidas. Vámonos con la pregunta de la semana, que dice así. ¿Crees que las vacunas de ARN y ADN que se usan para el COVID-19 son seguras? Y la verdad es que hemos tenido de todo. María Luisa Avilés dice, yo confío en las vacunas. Patricia. Ahora hay una cosa, confiamos en las vacunas, pero también debemos de confiar en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias de todo el mundo están siendo muy transparentes y las compañías farmacéuticas muy transparentes. Acuérdate de que AstraZeneca, que iba primero en la carrera, Sí. tuvo algunos casos que después parece que no fueron tan graves y se frenó en No seco taparon. la fase 3. Claro. Si no hubiéramos tenido aquí la vacuna en octubre y todavía no la tenemos aprobada. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas están siendo muy claras con los resultados. Las autoridades sanitarias en Estados Unidos, la FDA, extremadamente transparente, ¿de acuerdo? Las autoridades en Noruega han preferido que cunda el pánico a callarse, aunque después digan, aunque después sea otra cosa, pero enseguida que hay cualquier cosa, la gente levanta la bandera. Y dice, cuidado, vamos a analizarlo, vamos a frenar. Si hay que frenar un poco las vacunaciones, las frenamos. Pero lo que creo que se está poniendo de manifiesto es, en todo este proceso, es la transparencia y el rigor de autoridades sanitarias y de farmacéuticas a nivel, por lo menos, de lo que conocemos en Europa y en Estados Unidos. Patricia. No. Pues bueno. Jorge Eduardo dice así, yo creo en todos los profesionales que se quemaron las pestañas estudiando más de 5 años para brindar a la población una vida más segura y dar tranquilidad con validez médica y científica. Yo sí creo en las vacunas y sus tecnologías. Claro, porque al final postre lo que estás haciendo la gente, los antivacunas, están llamando mentirosos a toda la profesión científica y médica. Que esa gente ya... O sea, trabaja para salvar vidas, todo ¿no? el día viendo vídeos de YouTube como ellos. Claro. Patricia Lobato. Yo creo que no. ¿Ves? Es que tenemos de todo, me encanta. José Manuel GC dice, parece que sí. Cuanto más vacunados, más seguros estaremos de ello, viendo los resultados positivos. Y por último, Soto Jara Gabriel, que dice, no.
Fácil, en 10 meses no se puede confiar una vacuna que demoraría entre 3 y hasta 10 años. Claro, ahí está la diferencia, pero ahí está la diferencia cuando tienes a miles de científicos trabajando de día y de noche, las 24 horas del día, en miles de laboratorios y con tecnologías nuevas. Claro, ¿De pero no acuerdo? me respondas ahora. Vamos a dejarlo así en puntos suspensivos porque el siguiente programa vamos a tratar sobre este tema. Porque otra de las cuestiones que nos plantean los antivacunas es cómo es posible que nos pongamos algo que han hecho tan rápido. Así es que en el próximo programa vamos a estar hablando de este tema, ¿vale, Daniel? Y terminamos hoy. Y quiero recordarles, como decía Alfred Adler, que es un psiquiatra austriaco, que dijo lo siguiente: una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso. Y Proverbios 11:9 dice así: con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. No tengamos miedo al conocimiento y mucho menos tengamos miedo a mirar al COVID-19 cara a cara y frenar